¿Me seguían más o menos, chicos? Profe, lo que Sí, es sí, profe. amortización, Sí, ¿quién pregunta? yo, Ricardo, profe, le Sí, preguntaba lo que es amortización ahí en la parte de bienes, ¿eso cómo quedaría registrado? ¿Como un pasivo? lo que es amortización lo registras como bienes de uso, como lo que está ahí. Por eso es bienes de Ah, uso, va en el activo, digamos. claro, pero va como negativo, Está bien, va perfecto. Claro, descontando. porque se está desvalorizando el bien de Exacto. uso. Perfecto. ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Sí, seguimos. Bueno, entonces estamos viendo las cuentas. Es el nivel de agregación más chiquito de lo que estamos viendo, que es el debe y el haber. ¿Sí? Tenemos un nivel de agregación más grande, que son los conceptos, los 8 conceptos que venimos viendo. Dentro de cada uno de estos hay rubros, pero no los vamos a ver, nos interesa, vamos a pasar directamente a las cuentas, y después dentro de las cuentas van a estar las operaciones concretas que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa. Son formas de ordenar la economía de la empresa. De eso un poco se trata. Los dos rubros que les puse acá, más grandes en relación al pasivo: deudas comerciales, deudas fiscales. La diferencia tiene que ver con a quién le debo. Deudas comerciales le debo a otro privado, deudas fiscales le debo al Estado, o a la provincia, o al municipio. Depende quién te tribute. En la Argentina, la gran caja de recaudación o el gran recaudador es el Estado Nacional. Las provincias y los municipios tienen poco poder de recaudación, tienen pocos impuestos. El impuesto más importante es el IVA, ¿no? Ese es el impuesto que más dinero genera en todo el país. Y el IVA lo recauda el Estado Nacional. Y lo recauda en todo el territorio nacional, de Tierra del Fuego a La Quiaca. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires lo recauda la provincia de Buenos Aires. Y después los municipios por lo general no tienen impuestos, sino tienen tasas, a veces vinculadas, por ejemplo, a barrido y ese tipo de cosas. ¿Y qué se hace con el IVA? Se financia el Estado, se financia la obra pública, se financian los sueldos de los que trabajamos en el Estado, eh, se financia el pago de deuda. Es una gran caja de dinero. No, el IVA es un impuesto que no tiene, hay impuestos que solo se pueden usar para una cosa. A veces hay impuestos a los combustibles que se recaudan en determinadas provincias y solo se pueden usar, por ejemplo, para financiar rutas, o impuestos vinculados a los peajes solo se pueden usar, por ejemplo, para eso y no para otra cosa, pero el IVA se usa para un montón de cosas. Pero bueno, la diferencia, digo, en estos dos grandes rubros, de lo que tiene que ver con las cuentas del pasivo, tiene que ver con esto, tiene que ver con cuando yo tengo un pasivo con el Estado, cuando yo tengo un pasivo con un privado. Puse IVA, impuestos a las ganancias, y en lo que son deudas comerciales, proveedores, que es un poco lo que hablábamos recién, acreedores, servicios a pagar, intereses negativos a devengar. Eso es lo opuesto al anterior. El otro habíamos dicho intereses positivos a devengar, y estos son intereses negativos a devengar. Es cuando alguien me prestó a mí y por eso que me prestó me cobró un interés. Ese interés que me cobra lo tengo que anotar y en algún momento lo tengo que devengar, y eso, bueno, lo vamos a ver al final de al final, la última parte de hoy va a tener que ver con eso. Eh, y bueno, después lo que tiene que ver con las cuentas de patrimonio, neto, ingresos y gastos,
no están agrupadas en rubros, sino que directamente son o cuenta capital, o reserva legal, cuenta ventas, intereses positivos y alquileres ganados. Después también en la parte de gastos, costos de mercaderías vendidas. Por lo general se utiliza esa sigla que es CMB, costo de mercaderías vendidas, después lo van a ver en otros lados. Intereses, alquileres, sueldos y deudores incobrables. Intereses aparecen varios, como cuentas, pero en principio nos va a interesar verlo en lo que tiene que ver con esto de intereses negativos a devengar. Es lo que más nos va a interesar. También yo puedo tener algún tipo de colocación como empresa y que por esa colocación que yo tengo esté cobrando intereses. Es un interés distinto al que cobro si yo le doy mercadería o le doy un bien con promesa de pago. Son distintos tipos de intereses. Pero siempre ese cobro de interés yo lo voy a registrar de alguna manera. Bueno. Tenemos ahora más o menos, habremos visto 50 cuentas, más o menos, en esto que vimos recién. Las del activo son, sí, fácil arriba de 20. Las del pasivo son más o menos 10, y tenemos otras 10 más en los otros tres elementos. Esto, más que nada, es una forma de organización. Digo, por lo general, en cualquier libro de contabilidad o en cualquier registro contable se llama más o menos igual. A veces los libros son de otros países, de España y eso, y las llaman las cosas de otra manera, pero por lo general tiene que ver con eso. Así que ténganlos como un machete para después hacer los ejercicios y saber, cuando anotamos en el libro mayor y agrupamos por cuentas, cuáles son las cuentas que existen. Y también es una forma conceptual de entender y desarmar el funcionamiento de una empresa. Hasta acá, sí, ¿no? Hasta acá vimos, repasamos un poco, vimos esta equivalencia entre activo, pasivo, patrimonio neto. Acá ya compré la vimos un poco más en detalle para desarmar la ecuación. Tengo a una compañera con el micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Y vimos el detalle de las cuentas. Cada una de las cuentas después las vamos a ver en los ejercicios, y es en lo que vamos a dar vuelta todo el tiempo cuando hablemos de los asuntos. Y después, acá es como una cuestión más conceptual, de vuelta, es 3 ejes importantes para tener en cuenta al momento de encarar el registro contable del debe y el haber. Como empresa, ¿no? Esto yo me lo pregunto como empresa. Son estas 4 preguntas. ¿Estoy comprando, estoy vendiendo, estoy cobrando o estoy pagando? ¿Sí? Digo, son 4 preguntas que parecen súper básicas, pero son las 4 totalmente distintas e implican cuentas totalmente distintas y van a ser registros totalmente distintos. ¿Sí? Estoy cobrando, estoy vendiendo una mercadería, la estoy comprando o la estoy pagando. ¿Por qué son distintas? Porque no necesariamente cada una de estas está asociada temporalmente de la misma forma. Lo vimos cuando hablamos del devengado. No siempre que vendo estoy cobrando, ¿sí? Y no siempre que compro estoy pagando, ¿sí? Nosotros sí estamos acostumbrados a que están unificadas. Más que nada, nosotros, no sé bien en detalle a qué se dedican ustedes, pero digo, por lo general lo que nosotros hacemos es comprar y pagar. Y bueno, el que tendrá comercio o el que tenga una empresa tendrá la parte de venta y cobro. Pero no necesariamente estas 4 preguntas están unidas, ni ocurren las 4 o 2 y 2 al mismo tiempo. Lo segundo que tengo que hacer cuando me contesto cuál de estas 4 operaciones estoy haciendo, cobrando, vendiendo, cobrando o pagando, la pregunta es, ¿qué cuenta voy a utilizar para registrar estas operatorias? O sea, ¿cómo voy a reflejar alguna de estas 4 preguntas en el libro contable
Por lo cual vamos a preguntarnos en cuál de todas las cuentas que están acá yo voy a registrar alguna de esas 4 preguntas. Y después lo que tenemos que saber hacer es lo que vimos en la clase pasada, que es conocer el método de partida doble, que es saber qué es lo que se registra en el debe y qué es lo que se registra en el haber, y cuándo se registra en el debe y cuándo se registra en el haber. ¿Sí? Entonces, vamos de lo más general hacia lo particular. Digo, es tener en cuenta qué operación estoy haciendo, después de saber qué operación estoy haciendo, saber qué cuenta es la que está asociada a esa operación en particular, y después saber si esa cuenta va anotada del lado del debe o va anotada del lado del haber. ¿Estamos? Sí. ¿Mm? Bien. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Yo creo que esta que les pasé hoy, que sería la clase 6.1, unidad 3, tiene un poco como el andamiaje desde el cual después vamos a laburar y en el cual laburamos la clase pasada. Entonces, pueden hacer distintos ejercicios o memorizárselo, o llevarlo a la práctica, o tenerlo siempre como un machete, o lo que sea, pero me parece que en esto que vimos recién está como un poco la estructura de lo que después se complejiza cuando lo llevamos al método de partida doble. Pero conceptualmente y teóricamente tiene que ver con estas preguntas que están planteadas sobre el final y con esta idea de que hay una equivalencia porque de algún lado sale lo que yo tengo en mi empresa y de algún lado se está financiando. Vamos al segundo tema de hoy, sería. Profe, le hago una consulta y por ahí no me quedó muy claro. Cuando la empresa se inicia y aportan los capitales, tanto los socios, eso es Sí. un activo, ¿no? Eso lo registro como en el haber. Eso lo vimos en uno de los ejercicios, Sí, no me y acuerdo de eso. el registro y el aumento del activo, ¿dónde se anota? Estabas a lo Sí, es mismo. la duda que me quedó. Bueno, ¿quién lo dijo? Facundo. Y cuando aumentan los activos van el debe. Exactamente. Bien, ¿Sí? perfecto. Esa, Aclarada la duda. cuando decíamos recién, acá al final, punto 3, conocer la partida doble, qué se registra en el debe y qué se registra en el haber, es contestar la pregunta que hiciste recién vos de memoria. Sería. O con el machete acá al lado. Ah, Es exactamente eso. Vos partís de una pregunta general y decís, bueno, ¿qué es esto? Patrimonio, activo, bueno, ¿cómo se registra, en qué cuenta y cómo se anota? Y ahí lo anotas. perfecto. Bueno, Bien. vamos. Si no, Zoom nos va a sacar. Vamos a empezar a ver si podemos hacer algunas anotaciones. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí. Sí. Clase 6, parte 2, unidad 3. Lo que es, vamos a hacerlo de la manera que lo vimos recién. Nos preguntamos primero qué estamos haciendo, vemos el planteo, vemos que está dentro de eso, lo traducimos en una determinada cuenta, lo anotamos. ¿Sí? La idea es un negocio de artículos de informática. Yo compro 1000 teclados Bluetooth a 500 pesos cada uno y los pago de una determinada manera. 50% de esos 1000 teclados los pago con fondos que tengo disponibles en el Banco Provincia y el resto... Sí. Sí, una pregunta, porque acá un compañero está preguntando por qué no puede entrar. Pregunta si vas a grabar la clase. Sí, esta se está grabando, la otra no, pero la puedo grabar después. Okay. Esta está grabándose. Así que sí, la vez pasada la subí
y una no se me grabó, por eso quedó medio cortado la que pude publicar. No sé si alguno la vio, pero hay una que estaba medio cortada. Esta está Una era de grabada. 5 minutos. ¿Cómo? Una era de 5 minutos y la otra era completa. Sí, hay una que no se grabó. O sea, lo que pasa es que cuando termina los 40 minutos, te pide que esperes un rato largo para que se grabe todo y después puedas generar otra de nuevo. Pero esta está entera. Entonces, lo tenemos en un planteo general. Dijimos 4 preguntas. En este caso lo que estoy haciendo, estoy comprando. Soy una empresa de artículos de informática, estoy comprando 1000 teclados a 500 pesos cada uno. Los pago de una determinada manera. Uno lo pago con la guita que tengo en la cuenta corriente del Banco Provincia y el resto lo pago 50% a 15 días. Y ahí está la identificación de las 3 cuentas. La compra está identificada en la cuenta mercaderías. La transferencia que yo hago del Banco Provincia está identificado como cuenta Banco Provincia, cuenta corriente, y el financiamiento que me están haciendo a 15 días lo estoy anotando como cuenta proveedores. Este financiamiento a 15 días no tiene asociado ningún documento. ¿Sí? Es confianza. ¿Sí? Digo, gran parte de la economía de las microempresas que existen en este país funcionan así. En base a entrega de mercadería y pago a determinada cantidad de tiempo. Viene el tipo de coca a la mañana, me baja los 50 packs de coca, se va y pasa el otro tipo a los 3 días a cobrarme las coca que me dejaron hace 3 días. ¿Sí? El que laburó en un kiosco o en algo así, lo sabe. No es el flaco de coca que viene con las cocas, me deja la coca y me las cobra, ni tampoco es que me genera un pagaré. Me da la factura, sigue, se va, y después viene otro que me va a cobrar, o viene otro que me trae la factura y yo le transfiero. Digo, esa dinámica es como que está bastante habitual. Esto es lo que estaría planteado acá, nada más que acá me pidió el 50% en ese momento. Ahora lo que hacemos es identificar en lo que serían los elementos dónde vamos a poner cada una de esas cosas. Los teclados van a corresponder a lo que tiene que ver con el activo, y los otros lo que tiene que ver con el financiamiento al pasivo, porque es una obligación que yo tengo, y lo que tiene que ver con el pago de la mercadería está vinculado al activo porque es movimiento de dinero. Lo que pasa es que en este caso es negativo, es salida de efectivo de mi cuenta corriente. Les cambié de diapositiva, pero es la misma. Lo único que hacemos es ir avanzando en el entendimiento de esta idea como más general. Y acá está expresado el asiento contable. Digo, la compra de teclados está vinculada a la cuenta mercadería. Cuando es un aumento del activo lo registro en el debe. Y después está la compensación hecha en el haber, también como activo, y la deuda futuro como una nueva obligación en la cuenta proveedores. ¿Sí? Profe, con respecto a lo de la cuenta corriente, Sí. o sea, lo anoto en el haber porque es un activo negativo, Claro, porque vos, porque la cuenta sale, corriente es una cuenta corriente que vos tenés en el banco, sí, pero es lo mismo que vos tengas la plata en el negocio. claro, Lo que sí. vos haces Sí, es sí, le haces una transferencia bancaria en ese momento al proveedor, listo, o el proveedor tiene asociado un mecanismo para cobrarse directamente de tu cuenta corriente. listo, buenísimo. Lo que sí vemos acá es que hay, digo de vuelta, una equivalencia en el registro, ¿no? Hay un incremento del activo porque yo tengo, ¿cuántos dijimos? Sí, 1000 teclados en mi negocio,
y tengo el registro de el otro movimiento que tiene que ver con la otra parte, que es el financiamiento. ¿Sí? Volvemos de vuelta a la filmina que habíamos visto al principio, con esta idea de esta pregunta: de algún lado tengo todo lo que tengo en el activo. En este caso lo que tengo son teclados. Esos teclados salen de algún lado. ¿Cuál es de dónde salen? Bueno, en este caso hay un mecanismo particular para armar este negocio. Es 50% en efectivo, 50% a 15 días. ¿Sí? ¿Estamos para seguir? Ahora lo que hacemos es Sí. hacer otro. Habíamos dicho que teníamos 4 preguntas. La primera es, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando. Ahora la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo. ¿Sí? Misma empresa, me dedico a lo mismo. Lo que ahora hago es vender. De los 1000 teclados que compré, estoy vendiendo 500. Por supuesto, no los vendo exactamente al mismo valor que los compré, sino que acá hay un cambio en la diferencia. Yo le puse, creo que, no me acuerdo cuánto le puse. Sí, 500, y acá los puse a 750. Si los compro a 500 pesos, los vendo a 750. Y acá lo que hay es que cuando los vendo, los cobro con un documento a cobrar, que es un pagaré. ¿Sí? No me pagan esos 500 teclados en efectivo, sino que me los pagan con un pagaré. Entonces acá lo que nosotros vamos a registrar son 2 asientos contables. Uno que tiene que ver con la venta y otro que tiene que ver con registrar la salida de la mercadería que yo tengo. ¿Sí? Inicialmente uno tendería a pensar que es uno solo y que yo lo que hago es registrar un ingreso y un egreso, pero también tengo que registrar que yo en algún momento compré esos teclados y que ahora están saliendo de mi stock. Entonces lo que acá hay es 2 cuentas. O sea, hay 4 cuentas asociadas a 2 asientos. El primer asiento está asociado al costo y el segundo asiento está asociado al ingreso. Entonces ahí abajo les puse importancia de registrar los asientos por separados cuando hay una venta. Separar los asientos. Por un lado, el ingreso de la venta, que es el que está abajo, y por otro lado, el costo asociado a esa venta. ¿Sí? El gasto que yo hice cuando tuve esa venta. Entonces, de vuelta, identificamos las cuentas. Están planteadas como cuenta mercadería, lo que tiene que ver con la venta de los teclados. Hay una cuenta que se llama documentos a cobrar, y la otra es cuenta ventas. ¿Sí? Son 4 cuentas. Y lo que hago es separar. Por un lado voy a registrar el costo que tuvo esos 500 teclados cuando los compré y esa salida, y por otro lado voy a registrar el ingreso que yo voy a tener cuando venda esos teclados. ¿Sí? Y la modalidad en la cual me van a pagar. ¿Estamos? ¿Más o menos? Más o menos, profe. ¿Más o menos? ¿El resto? Sí. Está perfecto, profe. Todo bien. Sí, No, yo más o menos, profe. Sí, más o menos. Bueno, capaz que si lo llevamos acá, lo vemos más fácil. ¿Sí? Acá puede ser, sí. Acá capaz que lo tenemos como más, cuando lo vemos más en números se nos hace un poco más la idea. Si quieren arranquemos por la parte de abajo, donde ahí volvemos un poco a los números originales. Yo me comí unos ceros acá, qué mal. Eso es 250.000, no es 250.00. ¿Sí? Me faltó un 0. Acá lo que yo estoy reflejando es la salida de esas mercaderías. ¿Sí? Salen, ¿cuánto dije? 500 teclados que yo había pagado a 500 pesos, por lo cual son 250.000 pesos. ¿Sí? Salen, es un activo negativo. Nosotros habíamos hecho un registro anterior, que era cuando habíamos comprado los teclados, los habíamos registrado del lado del debe, como un activo positivo. Ahora se van del negocio, los registro como una salida porque es una venta.
de la mercadería. Y lo que registro es el incremento del gasto, o sea, registro el gasto asociado a esa mercadería. ¿Cuál es el registro del gasto asociado a esa mercadería? La compra que yo hice de esos 500 teclados que ahora estoy vendiendo. Porque yo no solamente tengo que registrar el ingreso, porque el ingreso si se ven es mayor. Porque yo no estoy vendiendo al mismo precio que compré, estoy vendiendo a un precio mayor. Si yo registrara el ingreso de los 375.000 y la salida de los 250.000, porque eso sale en las mercaderías, no me da la equivalencia. ¿Sí? No hay compensación. Entonces yo lo tengo que registrar como dos asientos distintos para registrar la salida de mercadería y cuánto me salió esa mercadería que compré, y tengo que registrar arriba el ingreso del dinero, que en este caso no es dinero, sino que es un pagaré, equivalente a la venta de las mercaderías que yo estoy teniendo. Y lo que yo registro es el ingreso, y el ingreso cuando es positivo se registra por el lado del haber. ¿Sí? Entonces están registrados los 375.000 del lado del haber, y está registrado el pagaré, que es un activo, porque es un documento que yo voy a cobrar, y es un aumento del activo otra vez, por el lado de documentos a cobrar. Agustina. Los 250.000 pesos, ¿de dónde salieron? Me perdí. Es la multiplicación de... Sí, la cuenta corriente y de las propiedades. Sí, es la multiplicación del costo unitario de cada teclado, que da 500 pesos, sí, por la venta de 500 teclados. Ah, listo, genial. Una pregunta, Lautaro. Facundo. En la filmina esa, que está, la última que estábamos viendo, donde está el asiento reflejado ya en el libro. Me falta un cero. No, está bien. Pero yo tengo una inquietud, porque vos cuando en el ítem de registro del gasto que tuve cuando los compré, el costo de la mercadería vendida, ¿eso ya no está registrado cuando yo ingresé esos 500.000 en el debe? Lo que pasa es que está registrado. Yo entiendo que ahora es como para balancear la ecuación, pero no estaría duplicando la misma información que ya ingresé cuando puse en el debe, cuando ingresaron. Lo que pasa es que, o sea, vos vas a trabajar siempre sobre la misma... En este caso estamos hablando de teclados. Entonces necesariamente vos vas a registrar varias veces distintos asientos vinculados a lo mismo. Lo que pasa es que esto tiene una dinámica del libro diario. O sea, lo que yo estoy reflejando acá es el movimiento particular de ese día de la empresa. Después yo voy a hacer un cierre, o voy a hacer una mirada más general, donde probablemente ahí sí agrupe por cuentas todos estos movimientos. Digo, yo necesariamente voy a tener que tener un registro diario y un registro con un nivel de detalle muy alto, como es el que está planteado acá, y voy a tener que tener un registro agregado donde sí vea, digo, cómo se fue registrando todo eso a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que en un momento vos estás registrando dos cosas distintas. Al principio lo que nosotros registramos es el ingreso de esa mercadería a mi negocio. ¿Sí? Y acá lo que yo estoy registrando es la salida. Sí. Lo que pasa es que para registrar la salida también tengo que anotar cuánto me salió cuando lo compré. Tiene que ver con esto tiene que ver con una cuestión de un sistema. Digo, es un sistema, es una forma particular de anotar y hacer el registro de la empresa, que tiene un nivel de detalle tal que te lleva a hacer este tipo de anotaciones donde vos registrás en un momento determinado el ingreso, lo anotás como lo habíamos anotado al principio, que habíamos puesto, era este, ¿no? Sí, el incremento del activo de la empresa por un determinado valor, y ahora lo que nosotros estamos anotando acá abajo, si te fijas, es que ese activo de la empresa está en negativo. ¿Sí? Acá lo tenemos en negativo, pero es el mismo, o sea, es el mismo producto y es la misma cuenta.
pero el registro es distinto, porque acá está saliendo y acá, cuando lo habíamos anotado al principio, estaba entrando. Sí, a mí el que me generaba duda era el de arriba, que no entendía por qué, no ese, la disminución del activo sí lo entendía, pero el otro lo entendía solamente, este de arriba, el costo de la mercadería vendida, lo entendía solo como para balancear, pero digo, yo ya había notado cuál era el costo, que eran 500.000 en su momento cuando entró. Pero bueno, esto de que vos me decís que es Pero como vos un lo habías registro anotado, diario. vos fijate que lo habías anotado, acá lo estás anotando como un gasto, y antes lo habías anotado como un activo que incrementaba el activo de la empresa, que es el que está acá arriba. Sí. Y habías Pero, anotado la disminución del activo, el activo que te había disminuido antes era el dinero que vos tenías. Y te había incrementado el activo en mercadería. Cuando vos vendés esa mercadería, el activo mercadería te disminuye y te vuelve a crecer el activo, en este caso pagaré. De peso. Yo lo que insisto con esto es, digo, esto es una metodología de laburo para llevar y hacer el registro contable de las empresas, que no necesariamente es como la mejor forma que uno puede tener para entender una empresa, digo. Es una forma de registro contable donde se anota todo lo que pasa en la empresa de manera cotidiana, pero a veces vos para entender una empresa no tenés que ver, o sea, la diaria de entrada y salida de registro, porque imagínense que esto es, en una empresa grande es, digo, cientos y cientos y cientos de líneas donde se registran estos movimientos. Acá nosotros lo estamos viendo de alguna manera como muy sencilla, pero sí tiene esto, digo, tiene un registro diario y necesariamente tiene esta idea de compensación, donde si yo registraba solamente el ingreso de dinero y registraba la salida de mercadería, había una diferencia que me estaba faltando, ¿sí? Porque yo tengo un ingreso por 375.000 y una salida de mercadería por 250.000. Entonces necesariamente la tengo que compensar. ¿Cómo la compenso? Registrando el gasto que yo tuve por esa mercadería en ese determinado momento. Como es un incremento del gasto, el incremento del gasto se registra en el debe. En la parte de arriba, lo que nosotros tenemos es un incremento del activo y un incremento de los ingresos. ¿Sí? Lo que pasa es que una parte de ese activo no lo tengo en efectivo, sino que lo tengo como un documento a cobrar. Y lo registro en la cuenta documentos a cobrar, que es la parte que está acá arriba, ¿no? Es como importante que vuelvan a la parte que vimos la vez pasada, ese cuadro donde teníamos debe y haber, y teníamos claro cómo se registraban los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos, los aumentos y las salidas. ¿Mm? Bueno. Sí me interesa que veamos acá que hay dos cuentas asociadas, o sea, que hay 4 cuentas y que hay 2 asientos asociadas a esta operación que es bastante sencilla, que es una venta. Y tiene que ver con que yo tengo que registrar que esos 500 teclados no están más en mi empresa, tengo que registrar que eso me generó un ingreso, y también tengo que registrar que ese ingreso se hizo de una forma particular. Y esa forma particular es un documento a cobrar que es un pagaré. Este sería el otro, después les corrijo esto y seguimos. A ver acá. Este es el primero. Este es el que vimos recién.
Bueno, acá lo que yo les estoy mostrando es, si ustedes se acuerdan, habíamos hecho una parte de la compra de esos teclados, la teníamos financiada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Les puse de vuelta la parte de arriba, Sí, sí. dice compra de 1000 teclados Bluetooth a 500 pesos cada uno, los pago 50% con fondos que tengo disponibles en el Banco Provincia y el resto 50% me lo financia en 15 días. Y acá la idea es, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es cancelar la deuda que tenía con ese proveedor por 250.000. ¿Sí? ¿Cómo la cancelo? En efectivo. Entonces, ¿qué cuenta está vinculada al efectivo? La cuenta caja. ¿Sí? Acá está cuenta caja. ¿Se ve? Y lo que voy a registrar es que yo tenía un pasivo, que era esa deuda, y que ahora ese pasivo disminuye. Cuando el pasivo disminuye, se anota en el debe. ¿Sí? Y ahí de vuelta hice la compensación de este mecanismo financiero que yo había tenido inicialmente. Yo ya saldé ese pasivo que yo tenía. ¿Cómo lo saldé? Lo saldé con efectivo. Podría figurar, en vez de que diga cuenta caja, podría figurar cuenta corriente si yo le hago una transferencia como había hecho originalmente. ¿Sí? Pero acá lo reflejo de otra manera para involucrar otra cuenta y que se vea ese movimiento. Esto supongamos que es otro día, ¿no? Otro día de la empresa en el cual yo voy y cancelo. Acá la lógica de lo que estoy armando es: compro mercadería, la vendo, y ahora lo que estoy haciendo es saldar una deuda que tuve cuando compré esa mercadería. Digo, esa es la historia. Sí. Pago en efectivo el saldo que tenía financiado por la compra de los cuentas proveedores. Este es otro que es vinculado a los gastos y vinculado a los gastos que puede tener la empresa. En este caso es el pago de la luz del local de la empresa. Lo que tiene que ver con servicios públicos está vinculado, vamos a vincularlo a una cuenta que se llame servicios y va a estar vinculado a los gastos de la empresa. Y en este caso lo mismo, yo voy a reflejar el pago de la luz en la cuenta servicios, como es un incremento de los gastos, se registra en el debe, y lo voy a cancelar en efectivo, por lo cual es una disminución del activo y queda el registro en el haber de la disminución del efectivo por caja de 5.000 pesos. Este es como bien sencillo, pero es distinto a los que